Hola, buen día para todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes para la persona que está viendo este video. Mucho gusto, mi nombre es Angie Vanessa López. En este momento lo que voy a hacer es hacer la exposición de lo que es el tema que escogí, que es la educación virtual. No preguntan por qué escogí uno el tema, pero realmente lo escogí porque para nadie es un secreto que en este momento la educación virtual tiene muchísimo apogeo en la educación, en el tema de la sociedad y todo el tema que nos permite capacitarnos, aprender y poder mejorar nuestras capacidades intelectuales. Entonces, en este caso, voy a hacer la explicación sobre la educación virtual. Contenido. Vamos a hablar sobre qué es el modelo pedagógico y qué es la educación virtual, cuáles son los beneficios de esta educación virtual de la que vamos a hablar, cuáles son las características del modelo pedagógico en la educación virtual, cuáles son los propósitos del modelo pedagógico, contenidos del currículum, evaluación aplicativa, papeles definidos entre estudiante y profesor y datos curiosos. Bueno, la introducción, pues en esta presentación hablaremos sobre la educación virtual y algunos de los aspectos más relevantes de ella. La intención es que el receptor logre comprender lo expuesto y tenga una idea concisa del tema. Por supuesto que la intención que se tiene en esta exposición es que las personas que están escuchando como tal la información puedan tener quizás una opinión más amplia de lo que consideran como educación virtual y también con unas bases. Bueno, ¿qué es modelo pedagógico? Aprender haciendo, básicamente. Llevar al estudiante a pensar, reflexionar, comprender, cuestionar y crecer. No es solamente quedarse en cuatro paredes, tener una educación como en el siglo XVII o XVIII, en donde la educación es como un banco, en donde el docente solamente está para depositar el conocimiento en el estudiante. No, aquí la intención principal en el modelo pedagógico, lo que tiene la intención del modelo pedagógico, es que el estudiante, el educandario, pueda aprender haciendo, pueda preguntar, pueda llevar a cabo todos sus, digamos, su sistema intelectual y al final pueda tener preguntas que lo hagan tener un crecimiento en ese aprendizaje. Bueno, ¿y la educación virtual qué sería? Permite desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la tecnología y todos los medios virtuales, en este caso, las TIC. Bueno, modelo pedagógico en educación virtual, que el modelo pedagógico pues lo vimos anteriormente. ¿Cómo se aplicaría ese modelo pedagógico en la educación virtual? Pues la intención es ampliar el conocimiento, lo que se emite y lo que se recibe, ¿cierto? Porque sabemos que no hay mejor forma que aprender cuando se enseña. Cuando se enseña nosotros también aprendemos y cuando estamos recibiendo la información tenemos la capacidad de preguntar, tenemos la oportunidad de indagar y tener una mejor respuesta a todas nuestras indagatorias. Bueno, permite ampliar la información de un tema rompiendo barreras limitantes en lo presencial, como es la distancia y el tiempo. Pues todos sabemos que muchas personas no pueden estudiar porque se les impide como tal asistir a un lugar en específico, porque viven muy lejos, porque no tienen el dinero, porque pues digamos que son muchos factores los que se pueden presentar en el tema de la presencialidad. Pero entonces la educación virtual afortunadamente llega a romper todas estas barreras que no son tan positivas en lo presencial, porque entonces llega a ampliar el conocimiento, generando en los receptores digamos, una mayor amplitud para todas esas necesidades que se le presentan con el tiempo y la distancia. Ya solamente lo puede hacer desde su casa, desde su habitación y otros lugares. ¿Cuáles son las características de lo anterior? Indispensable el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué significa eso? ¿Qué proceso vamos a llevar nosotros a cabo? ¿A quién le vamos a enseñar? Y no solamente nos vamos como maestros futuros a parar en frente de unos estudiantes y hablar y ya. No, para nosotros también es importante destacar qué es lo que el estudiante quiere y necesita. También se debe aplicar pedagogía y didáctica, por supuesto, porque sabemos que en este tiempo lo que los jóvenes, lo que los niños y todas las personas necesitan es nuevas formas para enseñar las cosas. Ya no es solamente quedarnos con los libros y lo teórico, cómo podemos tener una capacidad cognitiva de hacer que el estudiante logre aprender lo teórico en la práctica. Bueno, también se implementan modelos pedagógicos existentes. Por supuesto, vamos a echar mano de lo que ya existe, que es positivo para, como tal, traerlo a la educación virtual.
También se piensa en qué enseñar y cómo enseñarlo. No solamente vamos a enseñar por enseñar, sino que tenemos que saber qué vamos a enseñar, qué necesita el estudiante, cuál es el público objetivo y cómo lo vamos a enseñar. Para eso también aplica el tema de lo didáctico. Y también en cómo y qué vamos a evaluar. Por supuesto, no podemos evaluar algo que el estudiante no ha visto y tampoco podemos evaluar algo que pensamos que el estudiante, damos por hecho que el estudiante ya sabe. Propósitos o metas del modelo pedagógico. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene este tema del modelo pedagógico, en este caso en la educación virtual? Cabe mencionar. Primero, promover el aprendizaje autónomo, autorregulado y colaborativo de los estudiantes, porque ya no es que el docente vaya a hacer le vaya a hacer todos los ejercicios o todos los temas al estudiante. El estudiante también tiene la capacidad de decidir, de pensar y de preguntar, por eso tiene la autonomía. Autorregulado y colaborativo de los estudiantes, también puede ser un trabajo en equipo. Lo otro sería avivar la comunicación asertiva y constante. La comunicación es la base fundamental de una buena vida social. Entonces, si nosotros estamos dictando una clase en la virtualidad, si de pronto al estudiante le da miedo preguntar, no vamos a saber qué dudas tienen y por ende nosotros vamos a dar por hecho que todo está claro. Pero si tenemos esa capacidad de romper el hielo, como diríamos coloquialmente, para que el estudiante logre preguntarnos todas esas inquietudes, por supuesto que vamos a tener un mejor rendimiento en la clase. Y también otro propósito sería impulsar la organización y planeación del trabajo para que sea un trabajo efectivo. ¿Qué debe haber en un currículum? Todos sabemos que un currículum es lo que posee los temas que se van a ver, todo el tema que institucionalmente está regido desde la cabeza de una institución, en este caso en un colegio, la rectoría, la coordinadora, los docentes, qué es lo que ellos esperan enseñar en una escuela, en un colegio o una universidad. Entonces, tres aspectos principales son, que todos lo sabemos, es el saber, el ser y el hacer. El saber, que es el conocimiento, el ser como persona y el hacer en la ejecución práctica. Pero a eso le podemos añadir el saber hacer, ¿sí? Puede que el chico o el estudiante haga las cosas, pero es diferente que haga a que lo sepa hacer. Y el saber ser, ¿sí? No es lo mismo ser una persona y vivir en un entorno social, digamos, a movilizarse en esa sociedad de una manera adecuada. Como les decía anteriormente, que tengas oportunidad de preguntar, de interactuar en sociedad, eso va a ampliar mucho sus conocimientos y va a ser beneficiosos para todos. La evaluación de la educación virtual, todos sabemos y hemos escuchado y hemos leído que como tal, una capacitación, digamos una materia, un módulo o algo como tal que tenga que ver con el tema de aprender las cosas, necesita una evaluación. ¿La evaluación para qué se hace? No se hace con la intención de corchar al estudiante y que al corcharlo entonces saque un cero, saque un 1, una muy mala nota y tenga que repetir el curso. Esa no es la intención de una evaluación. La evaluación se hace con la intención de medir cuáles son los conocimientos que se le quedaron al alumno después de todo lo que el docente implementó. Entonces, lo primero es medir el conocimiento impartido, como les decía. Segundo, se evalúa lo dicho y visto en clase. La evaluación al estudiante no solo permite medir el proceso del alumno, sino también evaluar la forma en que el docente enseña, porque sería muy extraño que en un salón donde asisten 20 personas, 19 pierden y solamente uno gana. Tendríamos que ver ya no el factor sobre los estudiantes, sino qué está pasando con ese docente. Papeles definidos. El estudiante y el docente son los papeles principales en este tema de la educación virtual. El estudiante tiene como tal ese papel principal y es un eje para impartir y hacer llegar el conocimiento para que las personas pues como tal puedan aprender, ¿sí? No pueden, digamos que todo tiene que hacer una relación ligada la una a la otra. No pueden haber estudiantes si no hay quien enseñe y no puede haber quien enseñe si no hay personas que reciban ese conocimiento. Debe haber una relación y comunicación clara, asertiva y constante. Bueno, aquí quise resaltar unos datos curiosos, pues ya hasta la diapositiva anterior quedamos terminado por el tema de la educación virtual, pero entonces quise dejarles algo relevante que me pareció unos datos curiosos. Dice, el 94.7% de los estudiantes en línea se sienten empoderados y motivados a aprender. Eso también influye mucho en quién está dictando las clases y que si esté, digamos, asistiendo a una clase que le guste.
Segundo, el aprendizaje en línea será la metodología preferida de las empresas en un futuro cercano, por supuesto, porque ya las personas no van a tener que movilizarse presencialmente, sino que lo van a poder hacer todo por redes. Por ejemplo, en la pandemia vivimos que tuvimos quizá un avance, era un arma de doble filo. Muchos docentes no sabían cómo utilizar esas herramientas porque fue un imprevisto social y mundial. Pero entonces, cuando ya nosotros conocemos sobre esta situación, ya podemos capacitarnos y hacer las cosas mejor para un futuro. Los colaboradores tienen un interés genuino en capacitarse en habilidades blandas. Una tendencia de e-learning podría confirmar que las empresas que usan este método de aprendizaje generan más ingresos, claro, porque ya se vuelven empresas globales, universales y mundiales. Porque el tema de la educación virtual no limita fronteras, no está limitado por fronteras, sino que puede llegar a cualquier rincón del mundo. Y el metaverso llega al aprendizaje, como la educación virtual. ¿Sabías que para que exista la educación virtual que debe haber pedagogía, indiscutiblemente? El hecho que sea una educación virtual y estemos hablando en una pantalla y no veamos a nadie, debe haber una pedagogía para que el estudiante pueda aprender. Pues para sacar el máximo provecho de las herramientas tecnológicas es necesario que los programas de educación virtual estén fundamentados en unas bases pedagógicas que sean sólidas, por supuesto, no algo que ya está, como diríamos, mandado a recoger, sino vamos a utilizar métodos pedagógicos que son valiosos e importantes para implementar. Listo, esos son los datos de la infografía, de donde pude rescatar información para este tema. Y muchas gracias. Aquí les dejé una frase sobre el tema de ser maestro de John Steinbeck. Dice, creo que un gran maestro es un gran artista y hay tan pocos como hay grandes artistas. La enseñanza puede ser el más grande de los artes, ya que el medio es la mente y el espíritu los humanos. Muchas gracias, que tengan feliz noche, feliz día o feliz mañana.